Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Humanos del futuro con un increíble gusto por el modernismo más especial que podamos imaginarnos y extraterrestres con el sentido de la ingeniería más asombroso que me he encontrado en mi vida como investigador. Eso es lo que nos vamos a encontrar en un programa especial en el que también vamos a estudiar si es posible que exista un estamento secreto que lleve la cuenta de todo el fenómeno ovni, de todo entero, al respecto de las continuas apariciones que hacen los objetos voladores no identificados en nuestros cielos y que también lleve la cuenta de las persecuciones repentinas que hacemos de ellos. Y es que no es por nada, pero el mundo gira, todo lo que sería nuestro planeta pues da vueltas, pero los ovnis, quiera la gente o no, aparecen y en muchísimas ocasiones también son perseguidos por jets, por aviones de combate, porque estos no tardan en aparecer. Y esto también ocurre cuando se producen encuentros con humanoides en tierra, con avistamientos en tierra, con lo que serían los famosos hombres de negro. Como si alguien rápidamente se diese cuenta de que nuestra realidad estuviese siendo penetrada por gente que no somos nosotros, por humanos que no somos de este tiempo o por seres ajenos a la Tierra. Y bueno, pues en este programa especial me tengo que disculpar, en primer lugar, porque me va a salir un poquito largo, pero ya veréis que va a valer la pena y bueno, pues va a empezar con esta frase. ¿Sería posible que dentro de todos los estamentos militares que existen hubiera mandatarios que estuvieran por encima de todo y de todos y que mandaran absolutamente en todos los detalles posibles, porque el fenómeno fuese lo más importante para los seres humanos como especie? Pues ya os lo digo yo, pues sí, por supuesto que sí. Y también otra frase. ¿Sería posible que seres humanos del futuro quisiera abducirnos para saber cómo éramos en el pasado? Quisiera inducirnos al menos un pensamiento a nosotros, nosotros seres humanos del pasado, o al menos para interaccionar con nosotros. Bueno, pues para verlo, hoy hay cierto caso con cierto objeto con una forma increíble que no solo descendió, sino que trató de realizar una operación asombrosa que finalmente no salió como cabría esperar o como suele verse en el fenómeno, y que efectivamente fue perseguido por uno de nuestros aviones montando toda una escena en la ciudad de los rascacielos. Vamos a ver qué pasó, porque desde luego el caso merece la pena verlo. Venga, vamos allá. Cogemos nuestra máquina del tiempo preferida y vamos a situarnos a las 10 horas del día 5 de septiembre del año 1981 en Corona, en Queens, en Nueva York, en estos años de la crisis de los años 80 en Estados Unidos, y nos vamos al transitado cruce entre la avenida 104 con la 44, justo a la altura del Nieves Salon y el Bakery Boys of New York, como decía, en la ciudad de los rascacielos. Es una noche cualquiera en la Gran Manzana y gente, pues como nosotros, yendo por la calle, y de repente una visión inusitada, algo rarísimo en el cielo. En un principio son 10 los testigos presenciales que se quedan mirando al cielo, anonadados, completamente sorprendidos. Señalan
allí pues un objeto con forma como de campana. Es lo imposible, es un objeto ahí que está ahí arriba. Es una especie de campana con luces parpadeantes y multicolores y que para colmo hace pues como un curioso sonido titilante y que está flotando ahí ingrávido sobre los cielos de Nueva York. No dan crédito esos testigos a sus ojos, está volando bajo y vaya, pues es bastante grandecito, decenas de metros de diámetro, sin ninguna duda. Y claro, la gente empieza a preguntarse, oye, pues esto puede ser un globo bastante grande, demasiado arriesgado para volar allí. Y además es que no tiene toma de gas. Muy extraño todo esto, no puede ser. La forma de campana es fascinante y las luces son brillantes y sobrevuela una urbanización de bloques de viviendas y es que lo fuerte es que cada vez va bajando más y más hasta, para hacernos una idea, hasta una altura de 40 pisos. Esta sería su comparación con un F-16 en tamaño, mide unos 42 metros de alto y tiene unos 33,5 metros de diámetro y está, como decía, a unos 40 pisos de altura. Y además es que se le ve perfectamente por sus dimensiones. No es pequeño precisamente, es que es gigantesco ese objeto. De película de Hollywood lo que sería la escena, sobre todo por lo que desarrollaremos después, el efecto interruptor. Ha aparecido de forma completamente repentina, es que no se le ha visto bajar o aparecer de forma horizontal, no, es que ha aparecido ¡flash! De repente. Y claro, es que se quedan ahí diciendo, no, es que estaba andando y ha aparecido ¡zas! De forma, pues, como de la nada, ¿no? Y bueno, pues aquí podemos exponer lo siguiente. Los testigos, cuando expusieron su caso a la Organización de Investigación de Fenómenos Aéreos, con sede en Nueva York, es que no dudaron en señalar la misma descripción con respecto a la aparición repentina, las dimensiones y la localización. Es que los 10 primeros testigos decían lo mismo. Y efectivamente es que estaba justo en esa posición y con esa forma ovoide que vemos en esta recreación absolutamente espectacular, con esa luz verde arriba del todo que se encendía y se apagaba de forma intermitente y luces verdes y amarillas arremolinadas alrededor del borde inferior. Tenía además ventanas triangulares iluminadas de color blanco en el centro y todo, aunque era de noche, se veía perfectamente. Tenía una luz bastante potente. Y allí estaba el objeto en una noche sin nubes, parado. Y entonces se produce ese momento de espera. Los testigos, el objeto, los testigos, el ovni ahí parado, los testigos, el objeto, ese momento brutal de espera, a ver qué pasa, a ver qué hace. Un silencio total. Pero aquel objeto no se quedó ahí parado. No se quedó allí totalmente quieto. No, comenzó aquel artefacto a moverse. Las 10 primeras personas observan que vaya, que se desplaza y vaya si vuela. Y cada vez es más visible sobre lo que serían las casas de la vecindad. Por supuesto que sí. Sobre todo en un sitio que parece interesarle especialmente. El final de la calle 108. Allí parece que sobrevuela lentamente ante el estupor y el silencio de todos los testigos que están allí, pues mirando todo aquello diciendo, es que no me lo puedo creer. ¿Qué habríamos hecho nosotros? Pues lo mismo, quedarnos estupefactos. Ahora se ve muchísimo mejor.
Su forma de campana acaba con una luz verde muy brillante en la punta y las luces verdes y amarillas en el borde inferior son evidentes. Es que se ve cada vez mejor. Los testigos aumentan conforme se va desplazando aquello por diferentes sitios en su movimiento. Ahora se suman otras 48 personas, otros 48 neoyorquinos al avistamiento. Son 58 personas los que lo ven. Pero, claro, no, tras bajar el objeto es que no tarda mucho en regresar a su posición. Son 58 personas, el objeto baja, pero no se queda allí, ya vuelve a donde estaba. Y los 58 neoyorquinos pues observan cómo el objeto baja y vuelve a subir otra vez. Y todo el mundo se queda allí observando aquello diciendo, pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Y vuelve a subir a una altura de 40 pisos. Todo ha sido absolutamente extraordinario. Lo que se ha visto ha sido increíble. En la base tiene una forma triangular con luces circulares y se ve perfectamente. Y en el fuselaje se han visto ventanas triangulares iluminadas con una potente luz blanca. Y ha sido también rarísimo porque ha sonado algo. Ha habido un sonido. Una especie de bip, bip, bip. Y se ha dado cuenta todo el mundo. Y además ha ocurrido cuando se ha producido ese desplazamiento de bajada y de subida. Los 10 primeros testigos no daban crédito, por supuesto, y lo más increíble es que cada vez comienza a verlo más y más y más gente. Es que no es cosa suya, ¿no? Y esta gente, pues claro, observa que estos 48 testigos pues se suman a ellos y como que se quedan tranquilos de decir, no es que no estamos locos, ¿no? De decir, pues lo están ustedes viendo, ¿no? Estas cosas como que te pasan, ¿no? De quedarte tranquilo, de decir, a ver, es que no soy yo, es que lo están viendo más personas. Estas cosas ocurren, ¿no? De decir, me está pasando y no es una cosa mía, ¿no? Y estas cosas te pasan en este tipo de eventos, ¿no? Entonces, bueno, el objeto acto seguido ha sido observado por estas personas y se desplaza hasta la calle 108. Y tras ese movimiento, como decíamos, donde había vuelto donde estaba antes, ahora se vuelve a lanzar hacia otro lugar. Aquí tenéis el plano y se lanza hacia un edificio de 3 pisos ubicado hacia la avenida 10.447 con 44. Y aquí de pronto pasa algo rarísimo, pero rarísimo. Los testigos miran mudos, completamente mudos, la escena. Y aparece algo inesperado. O más bien se oye algo inesperado. El ruido del motor de un avión aproximándose. Es un jet, efectivamente, que va con 2 reflectores de luz directamente a enfocarlo. Es un avión militar que ha aparecido de repente y que parece que comienza a buscarlo con el objetivo de iluminarlo. Con 2 luces potentísimas además, y lo consigue. Lo consigue. El ovni que se había acercado sobre un edificio de viviendas, como decíamos, pues hay un momento en el que se ve como enfocado increíblemente por ese avión militar estadounidense y de pronto, en el momento en el que está completamente enfocado, pues desaparece. Se produce lo que decíamos de el efecto interruptor. Se hace completamente invisible ante el estupor de todos los testigos que estaban abajo en la calle, ante las decenas de personas que estaban allí observando todo aquello diciendo no me lo puedo creer. Y así pasó. Claro, todo el mundo estaba diciendo no puede ser una operación antidrogas,
por la forma en la que se mueve el objeto o por su propia aerodinámica, por supuesto, según todas las declaraciones que se estaban haciendo, ¿no?, entre la gente. Y claro, por otra parte es evidente que el avión no puede ser un avión comercial que entra al aeropuerto cercano de LaGuardia, el aeropuerto de LaGuardia, pues claro, porque el patrón de vuelo normal del aeropuerto pues sería pues entrar por una dirección diferente. Y entonces, claro, la gente estaba observando eso diciendo, es que ha desaparecido tal que así, pues en una milésima de segundo, es imposible. Y entonces, pues aquí ocurre otra cosa extrañísima. Además de que el jet del ejército trata de pasar una y otra vez tratando de localizarlo, pues el objeto, pues de repente aparece y desaparece una y otra vez. Como en un juego increíble de ratón y gato. El juego del ratón y el gato. Y mientras tanto, sigue sonando ese sonido del bip, 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 que no cesa. Y que además parece venir de una altura bastante mayor con respecto a donde está ese objeto. Es rarísimo ese detalle. Esa es la impresión general, pero claro, eso sin duda estaría significando que estaría volando bastante más bajo que los aviones comerciales, ese efecto. Lo que corroboraría que estamos ante un objeto que no podría ser un avión. Bueno, de acuerdo. Pero, claro, ¿qué está pasando? O mejor dicho, ya en este punto, ¿qué va a pasar? Ante todo esto, pues lo imposible una vez más. El ovni vuelve a moverse y baja un poco más. Y a los pocos segundos de la parte inferior del objeto sale disparado una especie de haz de luz verde, un rayo de luz verde con forma triangular que llega a impactar de forma increíble contra la ventana de uno de los edificios. Y no es casual. Tras esa ventana hay dos adolescentes de nombres Oneda y Diana Martínez, observando el incidente, que ven con horror y terror cómo el rayo de luz impacta de repente sobre la cara de una de ellas, sobre Diana. La sensación que aquella testigo siente al impactar aquella luz con su rostro es brutal, extraordinaria y desafiante. Notaba que aquella luz estaba como tomándola y que se sentía como atraída hacia la ventana abierta, sin poder, además, aquella chica sin poder moverse. Y entonces, de repente, Diana comienza a gritarle a su prima: ¡agárrame, que me cogen, que me cogen! Y la prima coge y la desplaza unos centímetros de la luz con un empujón. Diana cae al suelo, se queda ciega, completamente ciega durante 2 minutos sin poder ver absolutamente nada en el suelo, y la prima, completamente en pánico total, comienza a gritar de terror. La madre de Diana de repente entra en aquel momento
en la habitación, encontrándoselas en el suelo, pues con una escena, os podéis imaginar, en una escena de horror total, ¿no? Gritando las dos, ¿no? Y llega un momento en el que ya intenta calmarlas un poco, ¿no? Y bueno, pues hay un momento en el que ya, pues, ya se va recuperando la chica, ¿no? Y con el paso de los segundos, ¿no? Y a los 2 minutos ya, pues, ya va recuperando un poco la vista, ¿no? Era la casa de la familia Oneda. Y muchos componentes de la familia van a la ventana y observan aquello y también entran en pánico con la situación, porque aquel objeto no se movió de allí. Una situación impresionante, porque en contra de lo que pudiera pensarse, dada la gran variedad de casos similares de impacto de luz de ovni con ser humano en una posible abducción, digámoslo así, el objeto no controló. Es que no controló al 100% en esta ocasión a la testigo, la cual se alejó de la ventana de forma instintiva, o más bien tuvo la suerte de ser separada de la ventana por su prima. Una no abducción a una persona que tuvo a la prima al lado para separarla de la ventana de una posible abducción o de estaríamos hablando de un experimento realizado por un objeto que ya estaba, por otra parte, siendo perseguido y que no pudo realizar bien su operación. Aún así, atemorizados todos en esa casa y hablando en familia, allí en directo, lo cierto es que tardaron mucho, ¿no? Pues en dar a conocer su vivencia, en dar a conocer lo que les ocurrió, ¿no? Sin saber que muchísima gente ya había reportado que su avistamiento sobre su bloque de edificios era real, fue real. Y fue el abuelo de Diana, no el patriarca de la familia, el que recomendó esperar hasta el domingo para comunicar lo que había pasado a los periodistas del diario de noticias de New Yorker, pues los acontecimientos vividos. En este caso, el abuelo de la familia, latinos viviendo en el Nueva York de los 80, como decía, pues decidió no llamar a la policía para no ser considerados unos locos y evitar preguntas incómodas, quizá con el tema de los pasaportes, podríamos pensar, según sus propias palabras. Eran inmigrantes en Nueva York ya con suficientes problemas como para encima exponer esto públicamente, y esto por supuesto es algo comprensible. Poco después, eso sí, comentaron a los periodistas en esa familia que evidentemente los periodistas pues se acercaron a hablar con ellos con todo respeto, que ambas chicas estaban y seguían días y semanas después aterrorizadas después de lo que había ocurrido. Y bueno, pues 2 adolescentes tenían 14 y 13 años respectivamente, y rememoraban una y otra vez su vivencia desde su casa de la 2ª planta de aquel edificio. Ambas recordaban cómo Diana le decía a la otra que me cogen, dada la fuerza de atracción que ejercía aquella luz que penetraba por aquella ventana. Como os decía, pues aquí tenéis el esquema realizado por Diana Martínez, involuntaria protagonista del suceso, un suceso extraordinario. Jimmy Colon, el hermano de Oneda, también pudo ver el objeto volador no identificado, y dentro de la investigación expuso un detalle muy interesante, también visto en la ufología en infinidad de casos. Expuso que aquel ovni parecía buscar
algo que estaba dando vueltas por todo el vecindario con sus intermitentes luces verdosas, que parecía estar en la búsqueda de algo. Muy curioso todo esto, muy interesante para mí, ¿no? Luces que rotaban mientras que avanzaba ese objeto. La descripción era idéntica que la que tenían los testigos de la calle, por supuesto. También expuso que desde su casa se veía cómo el objeto se acercaba a una torreta de alta tensión, algo que también hemos visto en muchas ocasiones en el fenómeno ovni, como en el caso Tandil, ocurrido en Argentina el día 14 de abril del año 1974. Como en otros muchos sucesos también, otros muchos incidentes ovni. En el incidente que nos ocupa hoy, pues finalmente lo vio toda la familia. Jenny Colon, también de 13 años y hermana de Jimmy y de Oneda, describió el objeto igual que las personas de la calle y también igual que toda su familia, y de hecho expuso que el objeto, antes de desaparecer, pues realizó un extraño movimiento con forma de arco absolutamente espectacular en el cielo tras haber estado cerca de esa torreta de alta tensión. Y luego pues también realizó lo que sería pues una desaparición repentina, lo que llamábamos el efecto interruptor. Algo definitivo para no volver a aparecer nunca más. Bueno, algo pues totalmente repentino. La prima, Lewis Alia, también lo vio y de hecho pudo pues observar ese avión que venía detrás de él y que se quedó merodeando por el barrio en esa especie de juego absurdo de corre que te pillo, ¿no? Que duró varios minutos, ¿no? Y bueno, pues aquí hay varios puntos para analizar. Bien, no pudo aquel ovni pues abducir a aquella chica, pero es interesante que sí tuviese la potencia de ejercer el efecto interruptor a la hora de zafarse de la visión normal en aquel intento que hacía aquel avión de identificarlo o al menos de iluminarlo, lo que podría significar que la operación que se estaba haciendo con ella era muchísimo más difícil. Bueno, una operación de efecto interruptor, ahora me ves, ahora no me ves, en el seguimiento militar para la tecnología de ese objeto podría ser pan comido, pero sería posible que en un intento de abducción la cosa no fuese tan sencilla para ellos, o por falta de experiencia o por no disponer de una tecnología apropiada para hacerlo perfectamente bien. Eso es así. Lo que estoy diciendo básicamente es que es posible que ellos pudiesen aparecer y desaparecer de nuestra realidad a voluntad, pero para abducir la cosa no fuese tan fácil. También es posible que no fuese una abducción total, sino un experimento, una atracción leve y una interacción con su cerebro, ni más ni menos. Por otra parte, como os comentaba anteriormente, la APRO, la Asociación para la Investigación de Fenómenos Aéreos de carácter privado y con sede en Nueva York, expuso tras enterarse del incidente que se habían visto ovnis de similares características y estructuras de forma acampanada y triangular en la zona de Nueva York en los meses anteriores y también posteriores a este singular evento. Luego es posible que no estemos ante un incidente aislado y hubiese una preparación previa a estos hechos. No podemos determinar qué se estaría buscando, por supuesto. Sin duda fascinante, y aquí además podemos hablar de lo que siempre se comenta en la ufología, de una especie de elección por parte de lo que hay detrás del fenómeno hacia una persona en particular y por qué esa persona.
como si hubiese un interés clarísimo, basado sin duda en una comparación entre todos los seres humanos, y la inteligencia o alguna de las inteligencias que hubiera detrás del fenómeno eligiese a un hombre o una mujer. Normalmente son mujeres, fijaros lo que os digo, ¿no? Por tener una característica en particular, tras haber hecho un estudio previo, porque lo necesita para hacer algo con él o con ella, por supuesto en su propio beneficio, claro está. Tremendo el concepto. Con respecto a este incidente quedan más puntos para analizar. El primero es que el objeto tiene ventanas. Un detalle que parece absurdo, pero que no lo es. Ventanas para, sin duda, seres que pueden ver nuestra realidad. Como hacemos nosotros con nuestros diseños, claro está. Ventanas que, de ser nosotros desde el futuro, viajando al pasado, estarían llenas de humanos superfuturistas y desde luego con un gusto por el modernismo más especial que podamos imaginarnos, viajando y viendo el Nueva York de 1981. Ventanas que en el caso de ser seres ajenos a la Tierra estarían observando una civilización cavernícola basada en el petróleo, y ventanas que albergarían, como decía, los seres pues que os podáis imaginar, porque este objeto pues puede ser protagonista de lo que podáis imaginaros por sus impresionantes y rarísimas características en la ufología, tanto de los humanos de un futuro extraño y modernista como de una civilización con un gusto en la ingeniería absolutamente impresionante, lo que vosotros queráis. Punto número 2. Las chicas están en el cuarto y se produce el intento de abducción, con la ventana abierta del cuarto, por supuesto. Lo que significa que desde el objeto se ha realizado algún tipo de escáner de la situación del cuarto. La inteligencia de dentro ha dado luz verde, nunca mejor dicho, a que se puede tratar de abducir a la chavala en esa atracción o ese experimento hacia ellas, y nunca la habría dado si la ventana estuviera cerrada, dada aún más, como hemos visto, lo complicada y delicada que es esa operación comparada con el efecto interruptor. No se hace al azar, se controla hasta el último detalle y hasta el último momento, incluso dejándose ver, algo que es obligatorio en esa operación y de hecho algo que es parte del propio experimento en este caso, es decir, punto 3. En la operación también se podría estar monitorizando a todos los testigos que lo están viendo en la calle y por eso el objeto se estaría dejando ver. Esa elección de entrar en el espectro visible de nuestra dimensión, de nuestra realidad, que la realidad que nos concierne sería parte del experimento. De ahí esa visibilidad, de ahí ese efecto interruptor. Bien, pero 4. Ese efecto de protección visual, sí, es un juego del gato y del ratón. Cuando aparece eso, pues lo hemos visto, ¿no? Pero claro, cuando resulta que cuando aparece en escena ese jet, ese avión, al poco tiempo de mostrarse de forma pública en los cielos de Nueva York, ¿no? Bueno, pues claro, estaríamos tratando de un tema bastante espinoso, porque resulta que es posible que esa forma de aparecerse y de desaparecerse también podría estar afectando incluso al tema del radar, y esto también podría estar afectando al radar del avión.
Y claro, esto es bastante curioso porque esto también se vio en el caso de la revista Time, que fue presentado hace poco y que ocurrió en el año 2004 y que también, de hecho, también ocurrió en el caso Campeche, ocurrido en México también en ese mismo año 2004. Pero claro, el avión trata de localizarlo y aparece pronto, muy pronto, y entonces, ¿quién lo sabría? Dada la gran cantidad de casos en los que existe un increíble acercamiento de jets de este tipo a este tipo de objetos que de repente aparecen, pues es asombroso cómo en países como los Estados Unidos siempre salta la liebre rápidamente al respecto de perseguir a los ovnis con aviones de combate nada más que aparecen. La hipótesis sería que hubiese un programa fuera del ejército de los Estados Unidos preparado exclusivamente para reaccionar ante ese efecto interruptor protagonizado por cientos de objetos, los vistos en la ufología, diferentes entre sí, diferentes entre ellos. Estos objetos, no pertenecientes a ejércitos de países de la Tierra, por supuesto, pues harían saltar la alarma en ese programa especial que sí avisaría rápidamente a las autoridades del ejército normales. Es decir, que hubiese un estamento por encima del Pentágono que tuviese sus propias herramientas para saber cuándo se estaría produciendo una ruptura de la realidad y que, bueno, pues ellos pudiesen avisar a las autoridades normales. Sabrían además las formas de los objetos por estar en contacto con todos los ejércitos del mundo y se conocerían los archivos necesarios para identificar a cada uno de los objetos en base a los casos gravísimos ocurridos y ocultados a la opinión pública para que el mundo no entrase directamente en pánico, es decir, que ese programa espacial, pues evidentemente programa espacial y programa secreto, pues tendría una experiencia en todo esto absolutamente colosal. Otra hipótesis sería que efectivamente esa escisión del ejército sí llegase incluso a disponer de sus propios aviones y jets para perseguir a estos objetos, y además es impresionante como investigador encontrar cómo al poco tiempo de aparecer muchas veces los aviones del ejército pues aparecen para perseguirlos, o del ejército A o del ejército B, vamos a llamarlos así, si seguimos la hipótesis planteada. Por supuesto, pues esto nos deriva al punto 5, sería de nuevo, pues claro, ¿quién lo sabría? ¿No? Todo esto, ¿quién los detectaría? ¿Quién está siempre ocultando este tipo de avistamientos? ¿Y quién persigue realmente a estos objetos? Bueno, pues en mi opinión ya empezó todo este sistema y todo esto que estoy contando con la creación del Majestic 12 en 1947 e incluso antes, durante el incidente de 1942 en Los Ángeles. Yo ya hice 4 programas de investigación al respecto del tema Majestic 12, con lo que ocurrió con las 12 personas que se ocuparon de enterarse bien, pero que muy bien, en el incidente Roswell, y lo podéis encontrar todo eso en este mismo canal, ¿no? Bueno, pues fue para mí toda una experiencia, pues enterarme de quién era aquella gente, y no sería de extrañar que aquello pues hubiese derivado en todo un programa a nivel mundial, a partir del cual, con un presupuesto totalmente ilimitado, dada la gravedad del asunto, pues se hubiese convertido en una escisión que controlase las apariciones de ese de ese efecto interruptor de estos ovnis, que persiguiese y incluso se anticipase y controlase todos sus movimientos en tierra y aire. Punto 6, y hablábamos del tremendo efecto ¿no? La capacidad de entrar y salir de aquí, de esta dimensión, se entiende, pero ¿hacia dónde?
¿A qué dimensión? Evidentemente solo se puede plantear una hipótesis, hacia una en donde fuese posible su existencia igual que la que tienen aquí. Porque aquí sin duda su presencia era física, el rayo que emitía pues era físico, le estaba dando a la chica en toda la cabeza, y en toda la camocha le estaba dando, ¿no? Y el sonido era audible, las ondas del sonido se transmitían en nuestro espacio, eso es así. Pero entonces su desaparición, ¿hacia dónde podía ser? Y tan rapidísima esa desaparición, evidentemente para evitar ataques, tan rápido desaparecían, ¿hacia dónde? Y podría ocurrir que estuviese siendo toda la operación dirigida desde esa otra dimensión, sin ninguna duda. Bueno, pues en mi opinión es posible que el propio ejército ya tenga la capacidad de determinar un cambio de realidades, o al menos saber hacia dónde estarían derivando esas realidades, saber incluso hacia qué realidades estarían yendo, sabrían incluso dónde estarían yendo, ¿no? Gracias a las operaciones de retroingeniería realizadas en los últimos 70 años de los accidentes de Roswell en 1947 y del menos conocido en Aztec, Nuevo México, en 1948. Es decir, que gracias a la tecnología recuperada en esos dos accidentes, pues sabrían, o habrían sabido, o hubieran sabido, realmente, pues dónde podrían ir esos objetos en vuelo cuando desaparecerían de repente, mientras que están volando. Claro, es muy curioso porque, claro, es que resulta que muy bien, estamos nosotros ahí abajo, nosotros percibimos el largo, el ancho y la profundidad, también el tiempo, que es mi pasión absoluta, pero según la física teórica, es que hay 10 dimensiones, como mínimo, ¿no? Y nosotros vemos 3 y nos pasamos la vida en el tiempo, pero habría muchas más. Pero, ¿dónde están las otras dimensiones? ¿Dónde irían realmente estos marcianarcios o los humanos del futuro? Es que no lo podemos realmente concebir. Bueno, pues para hacer un ejemplo de todo esto, y sin entrar en profundidad en dar una conferencia tremenda y brutal de física, pues, por ejemplo, el teórico de física de las cuerdas, Brian Greene, en su TED Talk del año 2005, explicó que las dimensiones que no podemos ver son como los cables telefónicos. Un cable parece una línea de una dimensión, si la ves de lejos, esa línea, ¿no? Estamos aquí, pues vemos una línea telefónica, ¿no? Pero al acercarte, pues resulta que en realidad esa línea, pues resulta que el cable es redondo. Resulta que ese cable pues es redondillo. Pues con la realidad funciona exactamente igual. Es como si se estuviese ocultando más realidad, como si nuestra realidad hubiesen más realidades, en nuestra realidad hubiesen más realidades que no vemos, pero que sí que están ahí, y que nuestros ojos no ven, pero que sí que están ahí, y en donde sí podrían estar esos objetos, en donde sí que podrían habitar esos objetos, y en donde sí perfectamente podrían ocultarse esos objetos en ese efecto interruptor que podrían darle a un solo botón y podrían ocultarse en nuestros ojos. En el universo habría al menos 11 dimensiones, 10 más el tiempo, que se habrían descubierto gracias a la teoría de la relatividad y a la teoría de las cuerdas, y de hecho incluso hay físicos que discuten que hay más. Fijaros hacia dónde estamos yendo. El efecto interruptor se daría cuando un ovni pasa de la tercera dimensión donde estamos nosotros a cualquiera de esas otras en donde ese ovni pudiera subsistir o sobrevivir. Esa sería la teoría que estoy barajando
aquí. Visto esto, punto 7. Es interesantísimo que, bueno, pues ejercido el efecto, allá arriba, allá 40 pisos, pues el ovni no lo ejerce cuando podría hacerlo, pues un poquito más abajo. No, pues prefiere montar un numerito del copón y se acerca a un edificio primero y luego vuelve a su posición otra vez. Y luego, pues baja, se monta ahí, monta el rayo, le sale mal y luego se acerca al poste y luego hace un arco y luego aparece, desaparece y se va sin despedirse y sin decir ni adiós, prácticamente, ¿no? En mi opinión es un cambio, prácticamente lo que tenemos aquí es un cambio de última hora, lo que desbarajusta y destruye toda la operación que se preveía hacer y se vuelve a donde estaba antes. Eso es lo que creo que ocurre en este caso. Punto número 8. La espera y el lanzamiento de esa especie de luz es algo interesantísimo, sin ninguna duda. Más aún cuando hay testigos ya no en la calle, sino dentro de la propia familia protagonista del evento. Hay una espera de último momento que muestra un carácter en el objeto dubitativo, pero a la vez también de seguridad. Al final lo acaban haciendo. No quiere que se pase la oportunidad y lo hacen. Y luego pues no quiere que le pase como la primera vez en ese descenso, que es posible que hubiese una doble operación. La primera vez no lo hace, pero la segunda sí que lo hace. Y bueno, pues en ese primer descenso hay algo que sale mal, pero en lo que sería la segunda vez, pues al final sí que lo hacen. Y eso pues sí que se ve en este incidente, ¿no? Punto número 9. Por supuesto, tenemos que mencionar, como no, el acercamiento sobre la torre de alta tensión, detalle observado muchísimas veces en la ufología y relacionado, como no, con la posibilidad de una posible propia carga eléctrica del propio objeto gracias a la energía generada en la central que normalmente falla tras su acercamiento. Esto es así también. 10. Y como no, el efecto vergüenza. ¿Cuántos avistamientos así se habrán dado en el mundo y se habrán perdido en el tiempo por no decirlo y porque te tilden por loco? Diría que cientos, vistos los porcentajes y la cantidad de casos que hay en el mundo sobre ovnis, ataques de ovnis a seres humanos, avistamientos y presencias de objetos sobre centrales eléctricas. Parece que hablar de todo esto pues da bastante vergüenza, y esto también es así y es un estigma que tenemos que, bueno, pues que lidiar con ello también, ¿no? Pues esto es así. En este caso las dimensiones pues del objeto pues son descomunales, no podemos olvidarnos de eso. No estamos hablando de la caravana del tío Jonás. Estamos hablando de un incidente cuyas dimensiones y descripciones fueron completamente perfectas, tanto en altura como en la forma, colores, movimientos y acciones de aquel ovni. Estamos ante unos hechos excepcionales, silenciados a nivel histórico, en donde se produjo una abducción, no abducción, o ante un experimento social por parte de unas entidades ajenas a la Tierra o por parte de unos seres humanos pertenecientes a nuestro propio futuro, que incluyeron a decenas de seres humanos de hoy en día. Y ante todo, lo evidente, si quisieron abducir a esa chica sabiendo que estaba ahí en la habitación, ¿por qué no ejercieron el efecto interruptor a esa altura, la altura de su ventana, y lo hicieron? Pues quizá no funcione ahí, justo ahí, a esa altura, de acuerdo, pero ¿por qué no lo hicieron muy rápido y luego se marcharon? ¿Existe alguna norma básica para no hacerlo? ¿Por qué montar todo ese número? ¿Se hizo sin permiso? ¿Y quién habría dado las normas para dar esos permisos?
En mi opinión, la presencia de ese objeto en esa circunstancia se saltó todas las reglas que pudiese haber, y esa escisión del ejército rápidamente saltó a por ellos. Y siempre he pensado en lo mismo, tanto que se quedó ciega esa chica. Lo cierto es que llevársela no se la llevaron, no se la llevaron. No la cogieron, no. Pero sí pudieron tocar su consciente o su subconsciente en toda esa operación. También pudieron tocar el subconsciente de todos los testigos de Nueva York, pero sobre todo en el subconsciente de aquella chica. Sí que lo pudieron tocar con aquel rayo verde. Ciega la dejaron, a por ella venían, y queriendo ascenderla o no, sin duda existió una interacción con ella. Eso es así. Un caso excepcional que sin duda quería traeros desde hace tiempo y que no merecía morir y dormir en los laureles de los archivos ufológicos de la Gran Manzana. El ovni Campana de Nueva York de 1981, con su interruptor, su avión del Majestic 12, sus posibles viajeros de una humanidad modernista interesada en entender el cerebro de los seres humanos del siglo XX, sus testigos, una familia que podría haber sido la nuestra y un arco de despedida tras haber pasado por la central eléctrica de nuestro barrio para recargar las pilas. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.